Esta es una serie de 6 puertas que realicé en el año 2014 en Eraul, con el motivo de hacer con ellas unas hilografías. Las puertas las empecé a trabajar, eran puertas viejas que encontraba por la calle o puertas viejas que me daban de las que se utilizaban en las casas, que eran de chapacumen malo, y como a mí me gusta normalmente en la escultura y en mi trabajo artístico trabajar sobre materiales que ya han tenido una vida, no me molesté en comprar unas maderas buenas en una carpintería, sino que lo que me interesaba era que fueran puertas por el grosor y la contundencia que ya tenía ese material. Alguna vez he trabajado en silografía en unas chapas finas de ocumen y luego la matriz queda toda doblada y el soporte en sí mismo no es bonito, por ejemplo, para exponerlo, para colgarlo, porque queda deteriorado, porque es muy estrecho y muy fino. Sin embargo, la puerta en sí puede servir, incluso poniéndola otra vez en su sitio, como puerta de verdad. Entonces me interesaba que fueran puertas. El proceso, tal y como lo hacíamos, primero medíamos el papel y lo cortábamos a medida. Se corta con un cuchillo, como un poco rasgándolo para que quede rebarba, y luego lo mojábamos 15 minutos, lo subíamos a una mesa arriba y lo secábamos poniéndole encima papeles secantes. Después se entintaba. Y luego, después de hacerle unas cuantas pasadas, después de hacer muchos intentos y muchas pruebas y que la puerta no acababa de coger la tinta, al final ya, cuando empezaron a salir bien las pruebas, el proceso era ese: entintarla en una sala que teníamos, luego la puerta la teníamos que llevar a la otra sala para ponerla en el suelo y pasarle un rodillo por encima. Le pasábamos el rodillo y eso nos ahorraba un tiempo luego de presión a mano. Porque si no lo hubiéramos pasado el rodillo, pues igual al principio estábamos 2 horas dándole con una cuchara y cuando ya empezamos a pasar el rodillo por lo menos nos ahorrábamos igual 1 hora y luego estábamos nosotros el resto dándole con la mano, pero nos quitaba una parte del trabajo. Ha sido un trabajo que lo ha estampado David Ibáñez. Yo sola no podía hacerlo porque era demasiado grande. Estuvo muy bien hacer un trabajo en equipo, el ver cómo trabaja otra persona. También hubo cierta tensión y cierto peligro de que no salieran, porque al principio era muy difícil y era un reto, pero luego nos sentimos muy bien los dos de que el trabajo saliera para adelante. Y además de haberlo hecho David como entintador y estampador, durante ese mes, porque fue en el mes de septiembre del 2014, pasaba mucha gente por casa. Como era algo bastante espectacular por lo grande que era y por lo diferente a lo que se ha visto hacer en esta casa, solían venir visitas. Entonces, al final, de una manera u otra, todo el mundo acababa involucrado en la obra. Nos ayudaban a frotar con la cuchara para que quedara la tinta marcada, o a poner el papel, o a secarlo, o lo que fuera. Entonces, bueno, en parte también fue divertido compartir, pero fue muchísimo trabajo. Otra de las cosas que hicimos después de haber editado la puerta en fotolito y en papel, de cada puerta hay un fotolito y de cada puerta hay un papel, fue hacer experimentos, que es el tipo de trabajo que a mí me gusta hacer. Sacarle más partido a la obra con distintos materiales, que en este caso fue con telas. Entonces, estampando sobre tela, y antes de poner la tela blanca que iba a hacer de papel sobre la puerta, lo que hacía era poner pequeños trocitos de telas de colores en algunas zonas de detalle. Primero tapaba los detalles que quería con las telas de colores, y sobre ese mosaico de telas
poner la tela completa, la grande, la blanca, que iba a cubrirlo todo. Una vez estampado, levantábamos la tela que quedaba con agujeros, le poníamos en su sitio los trocitos que se habían entintado, claro, con el resto del dibujo, y ese trabajo luego lo he cosido a máquina y ahí entonces también estampas hechas en tela. Este trabajo, junto con unas esculturas en bronce y otras esculturas mayores, se tituló Habitando el Mundo, por las escenas que trataban las puertas, y se expuso en el Centro Huarte en enero, febrero, marzo del 2015. Al ser alargada de las puertas me forzaron a que el tema fuera narrativo y lo utilizaron un poco a modo de viñetas, de arriba abajo o de abajo arriba, se podía leer. Había hecho una escultura a la que le había puesto una camisa hecha con linóleo grabado, y las escenas que había en esa camisa eran árboles, historias contadas que pasaban alrededor de los árboles. Entonces me daba pena de decir, esta escultura tiene esta camisa hecha en silografía tan bonita, y sin embargo no he editado esas silografías. Entonces eso, pues un día decidí que esas escenas pasaran a formar parte de una de las puertas. Las copié y esa fue la primera puerta. Luego la segunda, como tenía de la casa que habíamos vivido anteriormente en Di Castillo, había hecho una silografía con escenas de la casa, aquí decidí hacer otra silografía que era la puerta, con escenas de la casa de Eraul. Y así como en la de Di Castillo, los personajes de la casa éramos nosotros, Juan y yo, en esta los protagonistas de la puerta y los personajes de la casa eran las esculturas que están colocadas en la casa en esos sitios que salen retratadas. Luego la tercera puerta, barajé bastantes posibilidades de hacer. Me fijé en las familias de las cartas cuando jugábamos cuando éramos pequeños, los africanos, los lapones, los indios americanos, y con esa idea, pensando en familias, pensando en relaciones humanas, pensé en el mismo pueblo de Eraul, que está en un alto, cuando subes desde abajo está en estratos, como si dijéramos, pues la mesa arriba, la peña abajo, bueno, más o menos. Entonces hice una composición del pueblo en diferentes, de abajo a arriba, poniendo las cosas más características del pueblo. Otra de las puertas es, aprovechando que estaba haciendo silografía y que paralelamente al trabajo de escultura y a todos los trabajos que estoy haciendo últimamente, llevo el tema de los retratos de artistas, que consiste, en el año 2000 hice una serie de retratos pintando de artistas famosos y artistas amigos, y esa idea la sigo trabajando con el tiempo. Quería hacer un retrato de artistas que trabajaran la técnica del grabado y además hacer el retrato con la técnica del grabado. Entonces, otra de las puertas es un retrato colectivo de varios artistas que nos dedicamos al grabado. La última puerta la retraté a Juan en su estudio de pintura. Aparece él, Juan Supilvide, y sus cuadros. Está en una actitud de mirar un libro, probablemente un libro de arte, pensando en lo que va a pintar, y está rodeado de cuadros que ha pintado él de diferentes épocas.
Al principio compramos un papel que no era el adecuado. Entonces, para solucionar ese problema, el tiempo que nos tardaba en llegar el siguiente papel, yo opté por coger otro material que tenía en casa, que me habían regalado de una editorial, que eran fotolitos de imprenta. Y sobre ellos probamos para hacer una estampación, lo cual, aparte de que me gustaba mucho el efecto de cómo quedaba, nos facilitó muchísimo el trabajo de la edición, porque los fotolitos, al ser transparente, los poníamos encima de la tabla entintada y había que darle con la cuchara o con la piedra, con lo que le diéramos para que se marcara la tinta en el fotolito, pero a diferencia del papel, con el fotolito veíamos dónde estaba el negro del dibujo, entonces solamente le dábamos a la parte negra, nos ahorrábamos mucho trabajo. Y además quedaba bien porque se veía, se transparentaba la tinta del fotolito transparente y veíamos que sí que había pasado la tinta. No pasaba así con el papel, que a veces estábamos venga a trabajar, dándole fuerte y luego resulta que levantabas la impresión y en algunas partes había quedado con poca tinta. Coincidió que era la Noche de las Musas, que es una noche que el Día de los Museos hacían una fiesta en el museo, y un grupo de actores leyó unos textos de Eduardo Galeano alrededor de las obras.